gusto enorme saludarlas y saludaros nuevamente. Cuarto capítulo de Charla con el Cham por Pasión Deportiva Delicias en YouTube. Agradecerle al restaurante Bar La Malquerida, anfitrión de estos programas. En la producción también de Gerardo Hermosillo, muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a comenzar una serie de entrevistas con compañeros de la crónica, de los medios de comunicación. Muchos nos ven como rivales. Sí, existe una rivalidad, eso es lógico. Cada quien tiene que defender sus propios colores, pero también fuera de, llevamos una buena amistad y una buena relación. Y creo que quien ha sido impulsor de llevar esta armonía es nuestro invitado el día de hoy. Le agradezco a Diego Hermosillo que me acompañe en este podcast, en este capítulo de Pasión Deportiva Delicias. Estimado Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Muy bien, gracias Arturo. Gracias. Te agradezco muchísimo aceptar la invitación. No sé si te sientas extraño, es la primera entrevista que te voy a hacer. Digo, desde este ángulo, ¿no? Porque hemos platicado en otras ocasiones en el programa, ahora en tu cargo dentro de Presidencia Municipal, pero como medio de comunicación hemos logrado tener, pues no sé, algunas otras opciones y pues bienvenido. Gracias. ¿Cómo ves esta opción ahora en YouTube, en Facebook, la apertura que ha habido, tú siendo gente de radio? Fíjate que es algo que bueno, tarde o temprano iba a pasar, ¿no? En 2008, cuando llega Facebook a la vida de todos, ¿no? Al mundo, cuando viene este boom, sabíamos que tarde o temprano es o renovarse o morir, ¿no? Como luego se dice, porque pues la tecnología va avanzando a pasos agigantados y llega un momento en el que si te quedas en esa época en la que todo era escuchado y todo era la imaginación, dejabas que volara la imaginación, pues creo que te iban a rebasar tarde o temprano, ¿no? Entonces hemos vivido una transición a lo largo de los años tremenda y creo que lo que sigue, no sé qué nos puede parar el destino, pero creo que ha sido algo que tenemos que, ha sido y va a ser algo que tenemos que prepararnos muchísimo porque no nos podemos quedar atrás, ¿no? A final de cuentas, en este mundo en el que la comunicación va de la mano 100% de la tecnología. Eres ingeniero de profesión. Sí. ¿Ejerciste? Sí, yo egresado orgullosamente del TEC de Delicias. Un buen amigo por ahí dice que una vez halcón, siempre halcón. Sí. Entonces terminé mi carrera en el 2005, ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad. Me fui a estudiar a Estados Unidos un año inglés, regreso y empiezo a ejercer en alambrados y circuitos eléctricos de Meoqui en aquel entonces. Duré ahí de 2006 hasta noviembre del 2010. Y luego me cambié a Thermodisc, una maquiladora que está aquí en la avenida Fernando Baeza, hasta el 2014. A la par de empezar en la maquiladora en 2006, recibo la invitación del Chapo Armando García y en aquel entonces su compañero de transmisión, el doctor Donato Hermosillo, a participar esporádicamente en la radio, ¿no? En los juegos de béisbol. Siempre me gustó el deporte, a pesar de que no lo practiqué mucho tampoco igual, pero no es lo mismo, luego dicen, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, cuando llegas ya por primera vez, tengo un micrófono enfrente y me dicen, oye, tú vas a dar a conocer las alineaciones, cuando yo no sabía las posiciones, los números de posiciones en el diamante, pues fue toda una hazaña, ¿no? A mí me decían el 9, el 4, el 3, y yo no sabía de qué me estaban hablando. Tenía 22 años de edad y pues fue ese proceso, ¿no? De empezar a aprender lo bonito del béisbol. Te puedo decir que la gran mayoría de lo que yo sé, que no es mucho en el tema de béisbol, yo lo fui aprendiendo sobre la marcha prácticamente. Luego dicen que el que es muy buen comentarista o para ser buen comentarista tuviste que haber jugado béisbol porque conoces, a final de cuentas, ¿no? Los secretos no escritos del rey de los deportes y lo puedes transmitir. Pues yo creo que no, porque es un mito, sí, te digo yo, me tocó aprender sobre la marcha y a base de equivocaciones y más allá de las equivocaciones, a base de correcciones. Si algo yo le agradezco al Chapo García es que
Él siempre, con todo el respeto, era en corte comercial una lista de correcciones. Y, oye, está mal esto, corrígelo. Y fue la manera en la que fuimos aprendiendo. Desde el 2006, te digo, era a la par béisbol fines de semana, maquiladora durante la semana. Dejo la maquiladora ya por completo en el 2014 y entro también al negocio de la compra y venta de nuez. Duró ahí hasta 2016 y ya en 2016 ahí ya por completo fue dedicarme a la radio, a cargo del noticiero en GRD, el programa deportivo. Y bueno, pues ya en 2021 recibo la invitación por parte del ingeniero Jesús Valenciano para formar parte de su equipo de gabinete. 2006, yo quisiera remontarnos un poquito acerca de tu arranque, exactamente tu inicio dentro de los medios de comunicación. Bueno, recibes la invitación del Chapo, Donato es tío tuyo, pero ¿en qué momento dices, pues sí? O sea, porque no es cualquier cosa, sí, claro. O sea, estás al aire, radio, ahí no hay equivocación, aquí podemos editar algo que pueda salir mal. En ese momento era entrarle con todo. Fíjate que yo ya tenía un poco de inquietud y sobre todo curiosidad, porque por ahí deben andar en mi casa. Yo tengo un video en formato VHS, los formatos grandotes, que ese video, si no me falla la memoria, está grabado en 1987, más o menos, con una prima mía, donde estamos dando noticias. Yo soy el conductor, ella me ayuda, a una edad de 5 años, pues un niño que alcances puede tener, ¿no? Pero el video plasma a un par de niños de 5 y 3 años que están dando noticias y dura, no sé, 20 minutos, media hora el video, donde platicamos de cosas que a esa edad pues es lo que se le puede ocurrir a un niño, ¿no? Entonces, desde muy chiquito siempre me llamó la atención mucho los medios de comunicación, siempre. Yo creo que a la edad de 10 años, 10, 11 años más o menos, tuve la oportunidad de conocer Televisa en la Ciudad de México. Una de mis tías era muy cercana a una persona en Televisa y nos llevó a conocer, y para mí era como al niño que llevas a Disneylandia a los 10 años, para mí Televisa era un mundo. Ver cómo se grababan programas, telenovelas, ver a los artistas caminando por los pasillos, tener la oportunidad de acercárteles, pedirles un autógrafo, una libretita chiquita llevaba yo y les pedía autógrafos, y me llamaba más la atención todavía. A mí me llamaba mucho la atención el ver cómo lo que está detrás de la magia de la preparación, de todo lo que sucede y todo lo que se tiene que hacer para que el público, en este caso hablando de la televisión, pudiera disfrutar o ver que lo que uno ve, una escena que dura, no sé, 3 minutos, tardas 4 días en grabarla. Entonces me llamaba mucho la atención, y luego, a la par que estudiaba ingeniería industrial, en los últimos años ya, cuando ya son muy poquitas materias, el señor Rubén Valles Mata me da la oportunidad de entrar a trabajar al Diario de Delicias. Ahí fue donde empecé ya realmente. Yo era el encargado de la sección de sociales, entré a cubrir vacaciones de un buen amigo, Octavio Díaz Santana. Entré a cubrir su plaza porque estaba él de vacaciones, y yo era el fotógrafo de sociales y a la vez editaba la página de sociales. Fue avanzando el tiempo y luego un día me dieron la oportunidad de ser el encargado, de la Feria Expo Delicias. Entonces teníamos una sección especial en el diario en la que yo me iba a la feria todas las noches, entrevistaba a los artistas, regresaba al periódico, escribía, y al día siguiente salía esa edición especial. Omar Chaparro en aquel entonces, Ana Bárbara, Kalimba, de los que me puedo acordar, que me tocó entrevistar a Maribel Guardia, y de ahí te digo, pues yo ya traía quizás un poquito de tablas, no llegué a la radio tampoco sin ningún conocimiento del medio. Mi mayor nerviosismo en aquel entonces, la primera vez que entré a radio, lo recuerdo perfectamente, era el no saber cómo mantener ese dinamismo en un juego de béisbol, porque bueno, pues a final de cuentas no puedes hacer esas lagunas de 5 o 10 segundos, es penadísimo en la radio. Entonces era mi miedo de no saber qué hacer, y
pues lo más fácil era quitarte los audífonos, aventar el micrófono, irte, ¿no? Y no, al paso del tiempo, en un muy corto periodo de tiempo, pues ya me sacaron de la cabina y me mandaron al terreno de juego a entrevistar jugadores. Yo preparaba las preguntas antes, o sea, yo prácticamente hacía un guión, veía a quién iba a entrevistar, a Pablo Cadena, por ejemplo, y escribía las preguntas para que no se me fueran a olvidar. Y empecé también, de alguna manera, a hacer una camaradería muy suave, muy padre, con muchos jugadores. Me tocó el tiempo en el que llegaron aquí a Delicias el Loco Torres, el Zurdo Sánchez, el boom de Aarón Castro en aquel entonces, cuando era Aarón García, el equipo Algodoneros en aquel entonces, que estaba plagado de gente de fuera, que eran muy pocos los jugadores locales y que era exitosísimo. Entonces me tocó todo eso de recibir también el desprecio, por ejemplo, de un Josué López que nunca me quiso dar una entrevista, y estando yo al aire y ir tras de él y retirarme el micrófono de un mantazo, nunca me quiso dar una entrevista. Problemas con jugadores que no les... la personalidad de él era muy, no sé, muy serio. Él no le gustaba tener realmente, en aquel entonces que él era el caballo de los algodoneros, no le gustaba tener ese contacto con los medios, o no con muchos medios se abría él. Nunca lo pude entrevistar, 3 veces me le quise acercar, me retiró. Yo creo que fue con el único, de ahí en más. Todos un muy buen ambiente, y me ayudó mucho, ¿ves? El hacerte amigo, entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas tu trabajo pues es analizar y no les gustaba a muchos, a otros sí, a otros entendían lo que uno tenía que hacer, pero a final de cuentas pues creo que el tiempo me ayudó, porque hasta la fecha pues 18 años, 16 años después, sigo siendo muy amigo del Loco Torres, muy amigo del Zurdo, muy amigo de Pablo Cadena, muy amigo de mucha gente que los he topado, un Luis Fernando Vázquez, por ejemplo, que lo llegué a ver, y que conservamos todavía esa amistad, ¿no? de aquellos años que a mí me tocaba criticarlos hasta en los pocos minutos que me daban intervención desde el terreno de juego. Ahora, tú ahora estás en cabina, ya te toca narrar béisbol. En aquellos años era estar en el terreno de juego. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la diferencia estar en el terreno de juego? Porque estás en el ambiente, o sea, prácticamente estás a nivel del terreno de juego. Acá arriba te pides tantas cosas, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, mira, la diferencia sin duda es que lo estás viviendo a la par que el jugador, ¿no? Tienes al público atrás, los gritos, la porra, el mismo sonido, vaya. Cuidarte de los pelotazos, porque estás ahí abajo y estás expuesto al igual que cualquier jugador, cuidando mucho el no estorbar a los jugadores, porque a final de cuentas tú no eres parte del equipo, o sea, tú eres un medio que vas a hacer un trabajo, y creo que es muy importante eso, ¿no? El no rebasar y el sí marcarte bien esa línea de no rebasar, porque a pesar de que pudieras tener muy buena relación con jugadores, no eres parte del equipo. Ni eres cuerpo técnico, ni eres parte del comité, ni eres parte de un patronato, eres un medio de comunicación. Entonces, si en aquel entonces tenías el pensamiento de llegar al terreno de juego y cotorrear con los jugadores, pues la verdad es que no ibas a hacer tu trabajo, y te digo, eras expenso a que o te pusieran un pelotazo, o la misma autoridad, en este caso el umpire, te retirara del dugout, como hasta la fecha sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque tienes un área destinada para eso. Entonces, sí es muy diferente, mucha adrenalina la que se siente, porque te digo, pues estás al momento palpable del juego. A mí me tocó estar en campeonatos, cuando el equipo se coronaba campeón, el último out, y sentir esas palpitaciones del corazón cuando todo el mundo está esperando que caiga el último out, y que tienes que tenía en este caso Algodoneros al jugador, al último bateador, en 3 bolas y 2 strikes, y la carrera en ocasiones del empate en la tercera. Entonces, esa adrenalina que no tenía explicación. Y a la par, me tocó también, y lo recuerdo, en el año 2010, cuando Algodoneros pierde con los Mineros de Parral, manejando don Gilberto Morales. 2010, 2011. Sí, 2010. Sí, ganaron. Marcelo Juárez. Ajá, en 2011. Omar Espinosa, sí. En 2011, por cuestiones de lluvia, el último partido se celebró un viernes 16 de septiembre a las 12 del mediodía aquí en el Gran Estadio Delicias. Y Delicias perdió esa vez. Y ha sido creo que la única ocasión, o muy contadas ocasiones, que estando al aire se me quebró la voz.
porque venías de una década de éxitos desde que llegó la promotora deportiva, 2003, ser campeones 2005, 3, 5, 7, 10, y ver sobre todo las caras de los jugadores, la afición desinflada completamente, Don Gil Morales cabizbajo, era duro también, o sea, de alguna manera pues te metías a esa mecánica, ¿no? De si eres medio, pero a final de cuentas no dejas de ser de aquí. Yo la verdad es que no soy muy partidario de aquellos que dicen que hay que ser imparcial. Entiendo que es un profesionalismo, pero a final de cuentas pues eres oriundo del equipo que está en ese momento peleando. Es que aquí, a diferencia de las televisoras a nivel nacional, pues los llevan a, pues no sé, a Monterrey, ¿sí? A Querétaro. Aquí estamos en el estado de Chihuahua, entonces es pues una región prácticamente, pues se vive en zonas. Yo no conozco a alguien que sea de Parral, medio de comunicación, pero esté transmitiendo la mejor serie del estado de Chihuahua. O sea, claro. La gente de Parral, medio de comunicación, van a Colmineros, los algodoneros pues de la tercera zona, nosotros vamos a cubrir esos espacios. O sea, la verdad es que por lógica te llega, sí, te llega y es normal. En esos años, a diferencia de lo que está pasando actualmente, esa relación que hay entre los medios de comunicación de radio, antes no era tanto. No había. O sea, había hasta rivalidad, sí, muy fuerte, ¿no? Sí. Te tocó, y como son las cosas, esa rivalidad en su momento entre Luis Antonio, en paz descanse, y Armando el Chapo García, o sea, que era muy conocida, o vivir ese momento, pues no sé si era difícil, pero pues al final se dio. En aquel entonces no había, bueno, camaradería sí, porque a final de cuentas pues nos saludábamos unos con otros, pero no había compañerismo. Cada quien viajaba solo, cada quien con su equipo. Si a uno le faltaba, no sé, un cable, una conexión, pues que le hiciera como pudiera, porque no había ese don de ayudarse, ¿no? Unos a otros. El tema de la competencia estaba muy arraigado, de decir, bueno, eres mi competencia, entonces yo no puedo ni siquiera sentarme a comer contigo. Viajábamos, te digo, todo mundo separados, hubo accidentes, amigos que perdieron la vida en el camino, como Ángel Romero, por ejemplo. Luis Antonio tuvo un accidente viniendo de un nacional. Sí, sí. Entonces, era complicado estar en medio en una rivalidad de dos personalidades que fueron amigos y que por azares del destino y por problemas entre ellos se enemistaron de por vida, porque, bueno, llego yo en 2006 y yo creo que, yo te puedo asegurar que aquel que venga y me diga ahorita de nuestra época que no escuchaba a Luis Antonio Esparza me está mintiendo. Él fue un ídolo de multitudes, definitivamente escucharlo era una gloria, y cuando se da la oportunidad de yo poder acercarme a él y platicar y saludarlo, en lo personal fue una persona que siempre me trató muy bien, muy educado, muy amable. Entonces era complicado porque llegábamos a los parques y bueno, pues el Chapo García no sin saludarse, sin voltearse a ver, en ocasiones se molestaba porque me decía, ¿para qué lo saludas? Y entonces era complicado, ¿ves? Pero bueno, uno, como te decía ahorita, ¿no? Llegabas a cumplir tu trabajo y nada más. Fue difícil, sí, porque, te repito, tenías que rascarte con tus propias uñas. Se nos cortaban transmisiones porque en aquel entonces, vaya, la falta de tecnología o la tecnología que había aquí en aquel entonces, pues te echabas mano de lo que hubiera. En aquel entonces tendíamos líneas. Es que eran otros parques. De 300 metros. Claro, eran otros parques. De repente vienen los cambios, ¿sí?, en los inmuebles y eso pues facilita tantas cosas. Pero a ti te tocó esa época donde había que hacer un recorrido, la distancia de traer la línea telefónica. Ahora la tienes a menos de 1 metro. No, y aparte no había celulares. Ahora el celular pues es mucho más fácil, ¿no? En Cuauhtémoc nos tocó una experiencia ya con el Parque Nuevo, que tuvimos que tender una línea, yo te estoy hablando, yo creo que unos 500, 600 metros. Ya transmitiendo, se cortó la línea. Entonces era a correr, a buscar todos, o sea,
pedazos, cachos de línea a ver dónde había estado. Si tenía suerte, dentro de la mala, porque se te había cortado la transmisión, encontrabas la falla a 100, 200 metros. Si no, la encontrabas hasta la casa y ya te habías perdido una entrada y media. Y ahí no había con que, bueno, pues cuelgo y agarro el teléfono celular y marco. No había celulares. O era muy caro en aquel entonces el celular. Apenas empezaba el celular, pues, y era carísimo. Entonces, los compañeros de otras estaciones, pues ellos nomás te veían pasar y correr de un lado para otro. Ellos no se preocupaban, vaya, y era natural en aquel entonces, te digo, por decir, oye, te ayudo, tengo un chavo que te puede ayudar, te lo presto, hazle como puedas. Yo hago mi trabajo y tú hazle como puedas. Sí, eran otros tiempos. Ahora, con lo que está sucediendo, eres gente de radio, estuviste en la prensa escrita, en el diario también, algún tiempo. ¿Cómo ves? Hablas de la tecnología, lo que ha ido evolucionando y los cambios. Ahora, pues con las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el poder poner alguna cámara, y nosotros pues todavía con el tema de la radio. ¿Cómo ves esos cambios? Fíjate que ha sido complicado, bueno, al menos para un servidor, ha sido complicado esta migración, porque cuando empezamos en radio, bueno, cuando yo empecé en radio, tenías que ser lo más explícito posible al momento de transmitir, porque la magia de la radio, a final de cuentas, es que la gente que te está escuchando se imagine lo que está pasando, sin la necesidad de estar en este caso en un parque, ¿no? Desde el color del uniforme, el color de las calcetas, los spikes, si hay un lunar en el jardín, ser muy específico, si la tierra es de otro color, si está nublado, o sea, vaya, tienes que tomar en cuenta, es una pintura que tienes que tomar todos los detalles. Tu voz eran los ojos. Exactamente. De la gente que estaba escuchando. Y cuando Facebook abre la oportunidad en finales de 2015, principios de 2016, de poder transmitir hasta un máximo de 3 horas con un celular, sí era complicado, y hasta la fecha para mí es un poco complicado, porque te quedas acostumbrado a ser muy detallista en todo lo que está pasando. A mí me ha tocado que en ocasiones transmitiendo, y lo mismo, ¿no? El equipo 1 viste uniforme en color amarillo, con rojo y azul. El equipo 2 viste uniforme en color negro, con calcetas blancas. Y hay gente que me dice, oye, sí lo estamos viendo. Sí, no, eso es difícil. Pero la verdad es que te digo, así nos criamos, sí. Así empezamos, y por ejemplo, en mi caso y el Chapo es exactamente la misma. La escuela de él, bueno, pues ya con 40 años transmitiendo. Y no se ha adaptado. No. Le ha costado mucho trabajo. Sí, muchísimo. Porque aparte, la verdad es que cuando en radio, naturalmente, algo que yo aprendí es que cuando pierdes de vista la pelota, se te puede ir muchas cosas. Si por alguna razón llega alguien a saludarte, a cotorrear, no sé, y perdiste de vista la pelota, ya se te fue. Pero a final de cuentas en radio, como la gente que te escucha no lo estaba viendo, tú podías de alguna manera componerle y pues contar a lo mejor hasta una mentirilla, vaya. Ahora ya no. Estás expuesto. Sí, claro, totalmente. Fui de los primeros también que me tocó dejar un micrófono abierto en redes sociales, y la verdad es que, pues, mira, son problemas a los que te vas enfrentando cuando estás haciendo algo nuevo. ¿Te costó trabajo el recuperarte, el hecho de, pues sí, es un descuido, no deja de ser un descuido, y como medio de comunicación decimos las cosas como son, y en ese momento, pues, tú das tu punto de vista, y resulta que estabas en la cabina, que no sabías tú, o sea, todos lo dan, totalmente. Una cosa es cuando estás al aire, y otra cuando vamos a ir a un corte, claro, pues volteas, oye, que esa jugada, ¿cómo puede ser posible? Y a lo mejor en otro tono y con otras palabras, y pues quedaste expuesto, y te costó trabajo. No me costó trabajo, me costó más que el reponerme de un error. El trabajo más grande para mí, o lo que me dolió más, fue que me distancié en aquel entonces de un amigo
Pablo Cadena. Sí. Trabajaban juntos, Sí, ¿no? teníamos una página de internet, la primer página web 100%. Sí. Esférica en órbita. Él me invitó, fue idea de él, me invitó, colaborábamos juntos. Y la verdad es que, te digo, no me costó reponerme en el tema profesional porque el equipo andaba muy mal, muy mal. La gente estaba decepcionada, la gente dejó ir al parque, se veía un equipo apático. Pablo era parte del cuerpo técnico en aquel entonces y cuando mandamos a corte dejé abiertos los micrófonos y mi expresión fue que quisiera decir más, con otras palabras lógicamente, ¿no? Quisiera decir más, pero no puedo. Estaba un joven fotógrafo ahí conmigo, acompañándome, y él me pregunta por qué, y le digo, no, porque imagínate, pues sí, así. Digo, no me quiero echar encima al cabrón de Pablo Cadena, siendo que trabajamos juntos. No porque la llevabas con él, o sea, sí, tenías esa confianza de hablarse de una manera y en ese momento, pues... Sí, eso fue un domingo. El lunes estaba yo en el programa por empezar Pelota Caliente y me habló por teléfono él y ahí se acabó la amistad. Duramos distanciados cerca de año y medio aproximadamente. Salí yo del proyecto de Esférica en órbita. Cerca de año y medio más o menos distanciados. Ahorita gracias a Dios hemos recuperado esa amistad, pero sí, en aquel entonces me dolió mucho, te digo, porque no, mi intención no era personal. Sí. O sea, mi expresión en aquel entonces, que te digo, yo decía, bueno, pues, todo el mundo lo hace, a final de cuentas, nada más que nadie comete el error. Sí. No era hacia él, era hacia el equipo. Y bueno, ya, lo demás, ¿no? Me costó más a final de cuentas dicen que la fama sea buena o mala, pues siempre es publicidad, ¿no? Y problemas con un directivo en aquel entonces que me quiso golpear. Arturo Gaitán. Y la verdad es que no pasó a mayores. Todo siguió su curso. Y mira, a final de cuentas, yo sigo en esto y he aprendido. Abriste tu página después de eso, sí, que ha sido un éxito, como es Pelota Caliente, también que iba a la par de tu programa. Llegaremos a ese momento de cómo también tú empiezas a despegar, no solamente en las transmisiones de béisbol, sino tomar la decisión de hacer un programa, ¿no? Que pues también darle pues ya un giro a lo que era tu parte como medio de comunicación, pero pues son cosas que suceden en su momento y yo he platicado contigo en esa ocasión de lo que sucedió y mira, Pablo se ha expresado muy bien de ti porque lograron recuperar esa amistad. Lo tuvimos la semana pasada aquí en el programa y le gustó lo que iba yo a proponer de tener a mis compañeros de los medios. Él sigue teniendo éxito en lo que está haciendo. Así es. Lamentablemente para él o para quien lo acompaña en su momento desapareció la página y tú lograste pues tomar esa iniciativa, ¿no? De hacer tu propia página. Pues es que mira, a final de cuentas yo he aprendido que de la vida, de lo malo tienes que tomarlo como oportunidad, ¿no? Porque si te quedas lamentándote y te hundes en el fracaso o lo que tú consideras en ese momento como un fracaso, el único perjudicado vas a ser tú y no vas a avanzar en el objetivo que tienes de vida, ¿no? Y cuando sí efectivamente sucede esto, dije, bueno, ya supe el cómo sí hacerlo y ya tenía yo el programa, pues dije, bueno, pues lo voy a complementar con una página web que no es fácil porque yo he estado solo siempre en esa página. A raíz de esta experiencia que tuve con Pablo en aquel entonces, sí me quedé yo un poco reacio a ese tema de tener colaboradores porque en sociedades de repente es complicado y sí tuve gente que me ayudaba, sobre todo en la fotografía. Reinita Muñoz, que en aquel entonces todavía estaba en medios, ella me ayudaba mucho en la fotografía, pero realmente siempre he estado solo. ¿Cómo se da lo del programa? ¿En qué momento tomas la decisión? Quiero hacer un programa. En 2014 que dejé la maquiladora, en enero del 2014, me dediqué entonces, entré al mundo de la compra y venta de nuez. Pero pues mira, a final de cuentas, te digo, yo siempre he querido mucho eso, ¿no? Cuando te apasiona tanto algo y cuando tú sabes que para eso naciste, porque te llama tanto la atención, y yo siempre lo he dicho, puedes estar fuera de tu casa toda la semana, todos los fines de semana,
De los 52 fines de semana del año puedes estar la mitad fuera de tu casa o más de la mitad. Pero cuando te apasiona tanto, no es trabajo. Entonces, llegó un momento en el que, pues vaya, me puse a pensar y era el decir, ¿qué voy a hacer de mi vida? O regreso a la maquiladora que yo no quería, porque yo no me sentía a gusto al estar encerrado, o me pongo a hacer algo y explotar lo poco mucho de experiencia que he ido agarrando en esto, y se da entonces el platico con Mario Hermosillo, gerente entonces de GRD. En paz descanse. En paz descanse, quien también unos jalones de oreja tremendos que me sirvieron muchísimo. Platico con él, me da la oportunidad de ser concesionario del tiempo, de venderme el tiempo en la estación. Media hora nada más porque no había espacio. Tenía todo vendido y tenía nada más media hora, que para mí era, el primer programa se me hizo eterno de media hora. Y empezamos, un 8 de septiembre del 2014, empecé el programa, y ese primer programa, yo recuerdo que fácilmente di mi número de teléfono y el número de teléfono de la cabina unas 20 veces y no recibí una sola llamada. Cuando terminó el programa, salgo con mi mochila, voy a mi casa y pensé en mejor terminar. Porque yo dije, es que nadie me escuchó. Porque si tantas veces dije el teléfono y no entró ninguna llamada, es porque nadie me escuchó. Y sí, o sea, yo dije, bueno, voy a dejar que pase esta semana y mejor lo voy a terminar. Fracasé, no se dio, quizás no es el tiempo, no sé. El siguiente día, ya con un poco más de información de deporte, un poco más preparado, otra vez la misma mecánica, nadie llamaba. Al siguiente día la misma, nadie llamaba. Pedía que mandaran mensajes, 1 o 2 mensajes. Entonces fue una primera semana muy dura, porque aparte el siguiente era mi cumpleaños, el 9 de septiembre era mi cumpleaños. Y muy dura esa semana, ¿ves? Porque yo creía firmemente que me había equivocado. La segunda semana ya se empezó a suavizar un poquito más la cosa. La gente me empezó a conocer, vaya, o se empezó a dar cuenta que tenía ese horario. Empecé a invitar gente, pues empecé a buscar, ¿no?, la manera de atraer la atención de la gente y del público, vaya, y pues empezó ya un poquito más a caminar. A la postre, qué bueno que no me arrepentí, porque pues a final de cuentas es a lo que me he dedicado desde 2014 y hasta los primeros de septiembre del año pasado. Que ha sido para mí, pues, yo creo que el proyecto, no sé si más ambicioso, pero sí el proyecto que más me ha costado por la decisión que tuve que tomar, si continuar o no. Y pues creo que ahorita, pues, o al paso de los años, creo que es cuando ya me siento y veo hacia atrás y digo, bueno, pues no me equivoqué, no me perdí, porque me he dedicado ya a eso, 100%. Sí. Ahorita, antes de entrar en la pregunta de si te costó trabajo decir, bueno, voy a dejar el programa de deportes, voy a dejar noticias y entrar de lleno ahora en el proyecto del ingeniero Jesús Valenciano como titular de comunicación social. ¿Cómo eras de niño? Eso se los pregunto a todos, porque pues sí, es ingeniero, ya dijo dónde estudió, cómo comenzó los medios, pero ¿cómo eras de niño? Muy inquieto. ¿Sí? Sí, muy vago, solitario, pero sí muy, muy inquieto. No me gustaba quedarme quieto, vaya, y siempre buscar hacer las cosas, tanto buenas como malas, pero sí muy hiperactivo. Siempre fue muy, muy hiperactivo. Me gustó la escuela, sí, materias que quizás no las dominaba, pero sí, los números me gustaron mucho siempre. Pero sí, las cicatrices de mi cuerpo me dicen que sí fue un niño muy... De la cabeza no, porque yo sí tengo varias. Sí, tengo aquí, me abrí una ceja en una ocasión con una bicicleta. Tengo esta, aquí en el centro, donde me caí en unos jueguitos, allá donde es ahora el Motel Cabaí. Ahí, en las manos, me rajé aquí una palma de la mano. Entonces sí eras vago. Me caí de una moto, me abrí la pierna.
Sí le dábamos a la vagancia. ¿Tienes algún hobby, algo que te guste, fuera de lo que es la radio, lo que es ahora estar como titular de comunicaciones, que yo sé que te absorbe mucho? Sí. ¿Tienes algún hobby, no sé, de música, de series, de películas, algo que hagas fuera de? Fíjate que no. A mí siempre, bueno, me hubiera gustado mucho haber tenido el hobby de los juegos de video. La consola. Nunca me gustaron. Nunca tuve uno. Yo creo que tuve un Nintendo de el clásico primo que ya no lo quiere y se lo da al otro primo y luego el otro primo me lo da a mí. Nunca me gustaron ningún juego de video. A la fecha tengo amigos de mi edad que, Sí, no. que son, Sí. están en Y viciados. anda en línea y anda por todo, ¿sí? Sí, yo no. Empecé, no sé, a los 23, 24 años más o menos a coleccionar carros. Yo era muy aficionado a los carros Mustang y donde veía uno lo compraba y llegué a tener, no sé, 80, 100 carros. Luego ya dejé los Mustang y empecé con los carros clásicos y los deportivos. Y por ahí tengo en la casa, yo creo que unos 8, 10 más o menos. Ya los tengo guardados porque un día los guardé y dije, bueno, el día que tenga un hijo, pues van a ser para él, ¿no? Y mi gordo ahorita tiene apenas 1 año. Si se los suelto ahorita, pues me los va a desmadrar, entonces mejor me espero a que tenga un poquito más de edad. Sé que te gusta, no sé si la cocina al final, pero eres de hacer carnita asada, de esmerarte, o sea, no solamente prender Sí. El asador y poner alguna chuleta, o sea, ¿cómo se dice? El tiempo le dedicas al platillo en determinado Pues momento. es que mira, la pandemia nos obligó a muchos a diversificar lo que, pues sí, tus habilidades, ¿no? Porque al final de cuentas todos en todo el mundo ahora sí, tuvimos tiempo de sobra durante más de 1 año. Entonces, amigos en común que tenemos, como José Losoto, por ejemplo, que a mí siempre me llamó la atención lo que él se esmera en cocinar, Sí, lo que le la intelige, paciencia. lo que sabe. Y se llega la pandemia y entonces yo salía de mi casa a las 6:50 de la mañana, llegaba a la radio, que vivo a 4 segundos de la radio, a 2 cuadras, daba noticias, terminaba a las 9 de la mañana, me regresaba a mi casa, volvía a salir de mi casa a las 12:50 del mediodía, me iba a la radio, a las 3:30 que terminaba el programa deportivo me iba a la casa y ya no volvía a salir de la casa hasta el siguiente día. Y eso era todos los días. Entonces, las primeras 2 semanas se comenzó a volver tan rutinario que, oye, pues yo creo que a todos nos pasó, ¿no? El estar encerrados, el no saber, la incertidumbre de qué iba a pasar, de si se iba a acabar la humanidad o no, porque todo eso te decían, el cuidarte de no enfermarte, y luego empiezan inmediatamente a decir, empiezan a haber tantos muertos, empiezan a morir conocidos y familiares, entonces era no salir de tu casa. Y fue cuando, pues yo, bueno, dije, pues voy a pegarle a la cocina, a ver qué me sale. Me quedaron cosas muy ricas, otras no tanto, pero ahí le fui aprendiendo un poquito. Me falta mucho todavía, ¿no? Yo creo que estoy en pañales en eso, pero pues me gusta mucho. Sí, disfruto mucho cocinar para mi familia, en la casa ahí de ustedes, mi hija, mi hijo, mi esposa y yo, y cocino y nos ensuciamos, oler a carbón, etcétera, pero me gusta mucho y te digo, pues era diversificarse, ¿no? Dejar la clásica chuleta por, bueno, pues buscarle un poquito más de, no sé, alguna langosta, algún salmón, chuleta más grande, más gruesa, etcétera. Pues ahí vamos poco a poquito. A veces estamos esperando las giras en Juárez y nos damos la escapada para ir al cine. Uh-huh. ¿Te gusta ir al cine? Sí, casi no voy, pero sí. Sí. ¿Qué tipo de películas te gustan? Fíjate que soy muy aficionado a las películas de los superhéroes, Marvel, todo eso me Ok. llama mucho la atención, siempre desde niño. Batman, yo creo que todos éramos aficionados a Batman. Casi las películas largas no, porque me duermo, me da mucho sueño, pero por lo regular todo ese tipo de películas de superhéroes, de ciencia ficción sobre todo, me gustan. Las películas de terror también de repente sí. Te digo, no voy tanto al cine porque
bueno, pues ya la edad de mis hijos ahorita no nos permite mucho tampoco salir tanto. Mi hija tiene 4 años, mi hijo tiene 1, entonces, pero sí, cuando tenemos oportunidad, sí vamos al cine. ¿Te cambió algo? ¿Tu familia? Sí. ¿Tu princesa? Ahora, pues, con Junior. ¿Qué cambió en Diego? Sí, totalmente, porque cuando no tienes hijos, pues vaya, a final de cuentas, eres tú, vives para ti y piensas nada más en ti, ¿no? En este caso, si estás casado, pues piensas en tu pareja, puedes salir a donde quieras, todos los días, a la hora que sea, sin pedirle permiso a nadie, sin decirle a nadie, sin avisarle a nadie. No ves, bueno, así lo veía yo, ¿no? No ves un futuro, o sea, no planeas a futuro. Vives el momento y lo que vaya pasando. Cuando llega la noticia de que mi esposa Mari está embarazada de mi hija, ahí en ese momento me cambió la vida, porque empezamos a planear. Ya no era lo mismo, venía más responsabilidad, más gastos, una boca más que alimentar, pero más que una boca más que alimentar, un miembro más de nuestra familia, de pasar de ser 2, pues íbamos a ser 3. Cuando me doy cuenta de que es niña, no me cayó muy bien la noticia, porque yo quería niño, pero en ese entonces, fíjate, estaba yo muy equivocado, vaya, porque al día de hoy ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo creo que una niña es lo mejor que le puede pasar a un padre como hombre. Al tiempo llega Diego y yo creo que con eso ahí completé ya ¿Sí? El ciclo, sí. Ahí se acabó. ¿Tú crees que a la gente de radio, a los cronistas deportivos de radio, nos vean, no sé, como que nos marginen en ese sentido, que digas, ahí llegamos de radio? Ahora con la apertura y le ha tocado a Jera ahora formar parte de los medios de comunicación en Facebook y YouTube, que de repente nos vean, no sé, como medios aislados a la gente de radio. Bueno, lo que pasa es que de radio yo creo que sí debemos de partir o dividir, vaya, porque yo que tuve la oportunidad de ser titular de un noticiero, te tengo que decir que en un noticiero tienes 4 o 5 veces más proyección que en un programa de deportes, porque el programa de deportes no es tan escuchado como la noticia, a final de cuentas, por la naturaleza de la información que se maneja. Sí, de acuerdo. Entonces, te digo, yo lo veía, el peso específico que tenía estar atrás o vaya, dirigir un noticiero, pues, que un programa deportivo, porque en un noticiero como tal tienes mucha autoridad, si lo vemos de esa manera, porque a final de cuentas pues no dejas de ser un líder de opinión, porque diversificas mucho lo que puedes opinar, ¿no? Política, economía, sociedad, cultura, deporte inclusive. Y en el tema del deporte pues no, porque únicamente te cierras a esa brecha del deporte. Entonces desde ahí creo que sí hay pues bueno una marcada diferencia, ¿no? Y yo no creo que seamos tan marginados quienes nos hemos dedicado a esto. Más bien creo que quienes llegaron después, a quienes no tuvieron antes la experiencia de radio y llegaron como primer contacto a redes sociales, la verdad es que sí hubo gente, ya ha habido gente, y no me refiero a la gente de aquí, de cualquier lado, los ahora famosos influencers que llegaron, pues sí, desplazando gente por el hecho de que tienen muchos seguidores y la gente los ve y todo esto, que bueno, es cada quien su trabajo. Creo que más bien ellos son los que se sintieron más que los demás porque crecieron muy rápido y no les tocó batallar hasta cierto punto, ¿no? O sea, te digo, yo respeto mucho lo que cada quien hace y lo que cada quien se dedica, pero sí creo que particularmente estos jóvenes jóvenes que hoy tienen, no sé, yo tengo 40 años, los jóvenes que tienen 20, 22, 23, 24, 25 años, te digo, no les tocó vivir esa época en la que no había redes sociales. Ellos crecieron con las redes sociales. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora,
en la cuestión de la preparación. Sí, yo sí soy, y lo digo abiertamente, muy celoso de lo que hacemos. Me gusta perfeccionar. No necesito tener una profesión para ser un profesional en lo que haces. Por supuesto que no. A mí a veces, así como hemos comentado, de que el que es doctor, el que es arquitecto, el que es el licenciado, es a tener una preparación. Así es. Y yo a veces digo que está bien, la apertura es válida, pero es importante la preparación, ¿no? Sí, claro. Porque también la gente de radio, de medios de comunicación en general, se merece respeto. Pues hay que prepararse, el saber decir las cosas, el hablar bien también, no con una buena voz, el hablar bien. Yo creo que todo eso es muy importante, digo, para que pues lo que hacemos se le dé el lugar que merece. Pues es que mira, es muy sencillo y por supuesto con todo el debido respeto para quienes ejercen cualquier profesión. Si yo te puedo asegurar que si a ti y a mí nos dan unos blocks, cemento y una pala y nos ponen a levantar una barda, o vamos a durar una semana o no la vamos a levantar. O sea, bueno, se me hace que no lo voy a levantar. Porque no estamos preparados. Sí, de acuerdo, para eso. de acuerdo. O sea, hay gente que se especializa, que se prepara, que le sabe, como tú quieras, a ese tema. No puedes exponerte, en el caso de las personas que se dedican al tema de la construcción, por poner el ejemplo, por citar el ejemplo, pues no puedes decir, pues la voy a hacer al y se va, y que se meta una familia y se les caiga la casa encima. O sea, tienes que hacerlo lo mejor posible, porque son trabajos que combina la arquitectura con la ingeniería y la albañilería, por supuesto. Entonces, si volteas las cosas, si tienes la apertura de un micrófono, que no cualquiera la tiene, porque mucha gente no le gusta, se pone muy nervioso o muy nerviosa, y si tienes esa apertura ya de poder dirigirte a 1, a 10 o a 100,000 o a 500,000 personas, todas esas personas, desde la 1 hasta la número 500,000, merecen todo el respeto. Entonces, creo que para no prepararte, para hablar mal, para no hablar de una manera educada y sobre todo para no decir las cosas de una manera correcta, pues entonces, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, yo no visualizo a una persona que está sentado dando noticias a nivel nacional, en una televisora, por ejemplo, y que no utilice las palabras correctas. Porque a final de cuentas, pues eres un ejemplo, si lo ves de esa manera, de algo que la gente no domina, pero que tú sí lo dominas. Sí. ¿Dónde nace? Digo, te tocó esa época donde el medio de comunicación, pues, se manejaba aparte, y me refiero, tú viajabas con tu equipo, Richie viajaba con su equipo, Luis Antonio viajaba con su equipo, entre otros. Ahora, ¿en qué momento nace? Porque es Diego el que da el primer paso de decir, ¿qué les parece si viajamos juntos? ¿Por qué? Pues, no sé, la verdad, a ciencia cierta no hay una razón en específico. Creo que se fue dando solo, ¿no? Por cuestiones de, en una ocasión, tener que ir a Madera y oye, pues me voy con ustedes porque, no sé, no tengo carro, no puedo, etcétera. O, oye, me voy yo con ustedes. Y de ahí surge la idea de oye, pues sí somos competencia, pero también somos compañeros. ¿Por qué no poder unirnos o acompañarnos en algunas cosas? Y creo que a final de cuentas la unidad te puede dar más fuerza que la división. Hoy por hoy, y con el paso de los años lo vimos, porque nos han copiado la idea mucha gente. Sí, y sí, qué bueno, totalmente de acuerdo. Otros medios en otros lo decían, pero ¿cómo lo pueden hacer? O sea, Sí. es que es increíble, aquí sería imposible, y en los últimos 2 años hemos visto que ha pasado eso en otras zonas. Y es bueno porque mira, en un viaje, no sé, a Ciudad Juárez, 4 medios de comunicación, en 4 vehículos diferentes, son 4 veces más gasto, 4 veces más riesgo de que suceda un accidente. Sí. Y si te juntas, te acoplas,
te sale más económico, corres menos riesgos, platicas, hasta ves personas diferentes a las que no estás acostumbrado a ver todos los días, ves gente diferente, compartes opiniones sobre todo, es muy importante eso, porque a final de cuentas, no por el hecho de estar atrás de un micrófono significa que eres el dueño de la verdad, te puedes equivocar. ¿Por qué? Pues porque no eres Dios. Te puedes equivocar y no necesariamente lo que tú digas es lo correcto. Entonces, en los traslados a diferentes ciudades hemos compartido muchas opiniones, hemos estado en muchos desacuerdos y creo que eso es lo nutrido, ¿no? Porque a final de cuentas aprendes también de el que sabe más que tú en ciertas cosas y a lo mejor tú sabes más que el otro en algunas cosas, entonces pues es el intercambio de conocimientos y experiencias. A mí me ha tocado y lo he valorado mucho. Me es muy grato platicar las experiencias con el Chapo García, sí, claro, con Richie, con Juanito Palafox, con Panchito Guerrero, gente de tanta experiencia y anécdotas, cómo vivían el béisbol antes, todo eso pues los viajes te lo dan, sí, y te dan experiencia, conocimiento, el valorar realmente que cronistas de ese nivel o ex manejador, ex jugador como Juanito, pues le aportan tanto a los viajes. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas, como te digo, te enriqueces de la experiencia que muy difícil vas a platicar o vas a tener el tiempo de platicar porque llegas a un parque a preparar tu transmisión, entonces pues llegas con el equipo, a veces llegas contrarreloj, los inconvenientes que surgen, que no hay línea, que no hay luz, que no hay lugar, entonces no, pues, difícilmente te das el tiempo de sentarte con alguien a platicar y preguntarle, oiga, ¿y qué pasó cuando era manejador? Y ya en la tranquilidad de un viaje tienes 3, 4, 5, 6 horas para compartir muchísima experiencia. Y creo que sí, te digo, es bueno. A mí en lo personal me dio mucho gusto cuando otros compañeros, como por ejemplo los amigos de Camargo, me dijeron que ya viajaban todos juntos y la persona que me lo dijo en aquel entonces, yo le dije, ¿te acuerdas que te dije que era mejor así? Y tú me dijiste que no. No, hombre, me dice, pues fíjate que sí. Me dice, nos la pasamos muy suave, es mucho menos el gasto, etcétera. Más allá del gasto, yo lo veo por el tema de enriquecimiento cultural, si lo vemos de esa manera, ¿no? De lo que compartes. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que hablabas de los riesgos, porque pues, estamos en carretera, nos tocó y estando juntos, dos momentos complicados en la cuestión de posible accidente. Sí. Saludos al salud. Nuestro buen amigo, saludos y saluda a nuestro buen amigo el chofer de aquella empresa que ahí por el Navegante ya nos andaba. Sí, se quedó dormido en una curva. Sin más porque mi chapito es de los que duerme poco de noche, porque Richie iba de copiloto. Sí, porque el copiloto es muy malo. Entonces el copiloto iba dormido y cuando y da el volantazo, ya maletas y todo lo que Richie pegó en el vidrio, entonces fue un momento difícil. A lo que voy es que tocó un accidente muy difícil a ti. O sea, un accidente que cuando vi las fotografías del carro de Diego, no puede ser posible, o sea, tienes que darle gracias a Dios. Fue pérdida total. Venías de transmitir básquetbol, porque después te empiezas a involucrar en el tema del básquetbol y venías de Parral. Sí. 2016 tenía yo 6 meses de casado, 7 meses de casado, y empezamos a transmitir básquetbol. Mira, la espinita del básquetbol, te soy sincero, me llegó por el boom que había en aquel entonces, porque Pioneros empezó a despegar otra vez después de 2 décadas de estar muy apagados. No soy experto en básquetbol y lo que hice en aquel entonces fue invitar como compañero y colaborador a un experto en básquetbol como lo es Arturo Morales Rodríguez, y combinábamos muy suave, muy padre eso, porque él experto en básquetbol, yo que le sabía muy bien al tema de la locución, yo no le sabía muy bien al tema del básquet, él no le sabía muy bien al tema de la locución, entonces pues era una amalgama muy suave. Y enero 29 del 2016 nos fuimos a transmitir a Parral. Terminó el partido y nos regresamos. Era más conveniente, ¿no? Por el hecho de la economía y todo eso.
antes de salir de Parral, recuerdo que llegamos a comer unos hot dogs ya en la salida. Nos subimos al carro, era un carro de mi papá, me lo prestó, y agarramos carretera a 2 kilómetros saliendo de Parral, en una curva. Iba yo manejando y me llegó un mensaje al teléfono, y en lo que estiré la mano para agarrar el teléfono, no vi la curva y hice lo que no debes, lo que todo mundo te dice que no hagas, que cuando estás en el momento lo haces. No, claro, porque en el momento no tienes mucho tiempo de pensar, ¿no? O sea, entonces di el volantazo y el carro empezó a dar volteretas, caímos del asfalto y empieza el carro a dar piruetas en el aire. Cuando el carro por fin se detuvo, los dos con el cinturón de cabeza, me suelto, caigo en el techo del carro. Arturo no se podía soltar porque él se golpeó la cabeza y tenía un mar de sangre en la cabeza. Lo ayudo a soltarse y salimos del carro por el vidrio de atrás. Estaba quebrado también, las puertas no se abrían. Salimos del carro y pues muy asustados. ¿Llegó gente? ¿No? De primer momento no. La primera reacción que yo tuve fue empezar a pegarme en todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, por si tenía algo quebrado. Yo mi creencia era, me pego y donde me duela, pues ahí le pongo atención. Y me pegaba en la cabeza y yo me tocaba y me veía y decía, no tengo nada, ¿por qué no tengo nada? Y yo veo a Arturo con un mar de sangre en la cabeza. Me acercaba a él, ¿estás bien? Yo con el miedo que le fuera a pasar algo a él, ¿no? Al final de cuentas, pues el responsable de conducir era yo. Pasaban varios vehículos y no se detenían. No sé, la verdad no recuerdo quién llegó primero. Cuando ya tengo conocimiento estaba en aquel entonces la PFP ahí. Luego llegó la ambulancia y ya, al final de cuentas sí empezó a llegar más gente a querer auxiliarnos. A Arturo lo subieron a la ambulancia, lo examinaron, traía nada más una abierta aquí en la frente. Yo lo único que tuve, lo más grave que tuve en ese accidente fue un chichón acá atrás en la espalda, en la cabeza, perdón, y fue todo. No tuve un solo raspón, un solo rasguño. Y sí, yo también me sorprendí al siguiente día. ¿Qué viste el carro? Fui a ver el carro, que estaba completamente destrozado. Y cuando yo nunca había tenido ningún accidente. Y yo recuerdo perfectamente que cuando el carro cae del asfalto, que empieza a dar volteretas en el aire, fueron 5 volteretas las que dio. Yo las conté porque parece que vas en cámara lenta. Y cada que el carro caía y se volvía a levantar para dar, caía de mi lado. Y no tuve nada, gracias a Dios, no tuve ningún rasguño. Usé collarín, usamos los dos collarín por, no sé, 2-3 semanas aproximadamente. Seguimos transmitiendo con collarín. Al siguiente fin de semana íbamos a Jiménez y el Turi Morales Barrientos se fue con nosotros, dijo, no, yo no los dejo solos. Sí, la verdad que una familia que se preocupó mucho, lógicamente, ¿no? Pues no era para menos. Ellos se fueron inmediatamente a Parral esa misma noche, Mague y Turi. Mi papá se fue para allá también. Arturo cerca de las 2 de la mañana lo soltaron ya del hospital. Nos quedamos ahí en un hotel, al siguiente día nos regresamos. Pero sí, estuvo complicado. Gajes del oficio, sí. Pero yo también cuando me mandaste las fotos dije, no, la verdad es que tienes pacto, no cualquiera la libra, sí. Es una realidad. Fue un accidente muy fuerte. En lo último ya, Diego, de la entrevista, yo sé que hay tantas cosas y ya tendremos oportunidad. A ver si un día, Jera, los juntamos a todos. Pues la posada no se hizo, ¿no? Sí, nunca se hizo la posada, pues es que nos dejaron con el marranito. El cocinero, ¿no? Nos dejaron con el marranito a la vuelta y vuelta. Oye, ¿te costó trabajo? Yo con Diego, y lo voy a decir abiertamente, tengo una buena amistad. Lo conozco hace mucho tiempo, fuera de lo que son los medios. Yo más grande que él, 2-3 canas nada más. Uh-huh. Pero la realidad es que hemos tenido nuestras diferencias, honestamente, porque somos muy parecidos, somos muy perfeccionistas y al final eso nos hace crecer, no dormirnos en nuestros laureles, porque al final la competencia, pues ahí están los patrocinadores y hay que luchar por ellos, ¿no? Entonces,
cuando tomas la decisión de dejar el programa, dejar el noticiero también, porque tenías un noticiero deportivo y el noticiero, no sé cómo le llaman ustedes, pues de la noticia cotidiana, ¿no? De lo que sucede en mil cosas. ¿Te costó trabajo? Estábamos en tu cabina cuando nos dices, me voy. Y luego, o sea, no vas a transmitir, no, me voy como titular de comunicación social. ¿Te costó trabajo tomar la decisión de decir, dejar el programa y el noticiero? Sí, muchísimo, porque, pues mira, a final de cuentas uno agradece mucho el que te tomen en cuenta para un proyecto, ¿no? Y también más que agradecer, yo soy de las personas que siempre he dicho que las oportunidades se dan nada más una vez en la vida. Y cuando la vida te pone una oportunidad, tienes que aprovecharla, porque a final de cuentas es una oportunidad de vivir una experiencia nueva y no sabes si se te va a volver a presentar. Un año antes, te estoy hablando de octubre del 2020, en una plática que tuve yo con el ingeniero Jesús Valenciano, yo le dije, oye, fíjate que me han llegado muchos rumores, mucha gente me ha dicho, compañeros de los medios, que si tú llegas a ser presidente, me vas a invitar a trabajar contigo. Y él nomás me veía, entonces yo le digo, no te estoy diciendo para que me invites, te estoy diciendo para que no me vayas a invitar. Yo no quiero. Mi vida es la radio, es un proyecto que yo he construido a lo largo de muchos años y creo que yo te puedo servir más afuera que adentro. Yo te puedo ayudar en lo que tú quieras porque llevamos una buena amistad. Y en aquel entonces me dijo, tú no te preocupes, ya veremos qué pasa más adelante, ¿no? Y tan así fue mi... Absolutamente para nada, ¿ves? Yo no estuve en su campaña, yo le dije, te puedo ayudar en lo que quieras y yo no quiero que lo vayas a interpretar como que lo estoy haciendo porque quiero formar parte de tu equipo de trabajo. Y a final de cuentas, un día a finales de agosto, ya como presidente municipal electo, me habla por teléfono un día ya entrada la noche, que necesitaba hablar conmigo, voy al lugar donde él estaba y me dice, ¿sabes qué? Necesito que te vengas a trabajar conmigo. Mi primera respuesta fue no. Yo le dije, no, ya te había platicado, ya te había comentado que yo no... Pues es que la verdad a mí la política, yo no soy político, no nací en este mundo, yo nací en el mundo del medio de comunicación. Y aparte yo le decía, es que yo no puedo dejar mi proyecto de radio, vaya, y me puede mucho, le digo, porque al final de cuentas es decirle que no a un amigo que te hace una petición y no, yo le decía, es que créeme que no. Y Jesús tiene una cosa que yo admiro mucho en él, que es su frase favorita es el cómo sí, el buscar el cómo sí. Y yo creo que duramos cerca de 2 horas. Y mira, es que traigo este proyecto y delicias y vamos a trabajar de esta manera y le vamos a apostar mucho al tema del deporte juvenil, el apoyo a la gente, etcétera. A final de cuentas le dije, bueno, pues déjame pensarla. Le digo, no, yo no puedo tomar una decisión ahorita porque tengo familia, por lo menos déjalo consulto con mi esposa. Entonces me dice, ok, te doy chance de que lo consultes. ¿Va? ¿Cuánto tiempo? Me dijo, tienes 2 horas. Fui a mi casa, platico con mi esposa y lo mismo, ¿no? Me dice ella, híjole, me dice, ¿qué gancho al hígado te puso tan fuerte? Sí. Me dice, porque a estas alturas yo con él venía trabajando, ayudándole en sus proyectos desde ya mucho tiempo atrás y pues decirle que no era complicado, ¿no? Y te digo, a final de cuentas ahí fue cuando dije, bueno, es una oportunidad que me está poniendo la vida de aprender otras cosas, pero lógico, pues tengo que deshacerme de mi proyecto, ¿no? Lo que yo construí con él y le digo, mira, yo te pediría nada más una cosa, permíteme seguir transmitiendo béisbol, porque a final de cuentas, digo, el béisbol ha sido mi pasión de hace muchísimos años
y no la pasión que cualquier aficionado conoce, ¿no? De irte a sentar a un parque, tomarte una cerveza y ver un juego, no, es transmitir el béisbol. Y me dice, ok, va. Y se le damos, nada más pues tienes que dejar la radio, dejar noticiero, dejar el programa de deporte. En aquel entonces Naturaleza me dice, bueno, no comentamos nada todavía, nos esperamos un cierto tiempo, pero sí me costó mucho trabajo. El día que me despedí de la radio, de los programas, fue el día 10 de septiembre del 2021. Igual pues se me quebró la voz porque yo dije, bueno, me voy y no sé si voy a regresar. O sea, y la realidad, no sé. No me arrepiento, créeme que no me arrepiento porque a pesar de que es algo muy parecido, pero te voy a repetir la frase con la que empezaba, es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, porque ahora estoy de este lado, donde ahora lo que yo hacía antes, que era cuestionar al funcionario, ahora me lo hacen a mí, y no necesariamente a mí, sino al equipo de trabajo que tenemos, encabezado por el presidente, y pues es complicado, ¿no? A final de cuentas, el tener que flanquear todas esas cosas, te digo, no me arrepiento, sí fue muy, muy, muy difícil, muy complicado, pero bueno, te digo, he aprendido mucho. El día que deje esto, porque va a ser así, o sea, toda la gente que llega a presidencia municipal el día que entras tienes que entender que tienes fecha de caducidad, porque no es un trabajo eterno y te vas a ir. Entonces, el día que me vaya, ya veré qué voy a hacer, si regreso o no a la radio, si me dedico a otra cosa, pero por lo menos ya en experiencia de vida ya tengo el formar parte de la función pública, que fíjate que es algo bien padre, bien bonito, porque el ayudar a la gente que lo necesita, el estar de cerca con la gente que lo necesita, es otra cosa completamente diferente a lo que venía acostumbrado a hacer en el día con día. Sí, la verdad, y no es coba, no porque esté Diego con sus programa. Le mando un saludo al ingeniero Jesús Valenciano, presidente municipal. Ingeniero, llegará el momento, lo he platicado con el productor del programa, ¿verdad, Jera? Aquí lo vamos a tener sentado un día. Has hecho un gran trabajo. Gracias. Le has dado un toque muy especial a un departamento muy importante para nosotros, que es la comunicación social. De veras, se nota en el trabajo, en la disciplina, te has rodeado también de gente que te ha aportado mucho. Sí. Y pues mientras estés tú bien, estés a gusto, que tu familia te apoya, pues es todo y seguimos en el andar del béisbol. Sí, yo creo que mientras mi trabajo me lo permita, pues seguir en esto. He tenido la oportunidad de apoyar un poco más, como desde la función pública, pues a el patronato de béisbol, al Comité Regional de Béisbol de la Tercera Zona, opiniones que sirvan para mejorar, ¿no? A final de cuentas, hemos hecho muy buena amistad con Rafa González, con el señor Saúl Márquez, que ya veníamos siendo amigos de mucho tiempo atrás, y vienen cosas buenas, creo que el trabajo que ya se ha venido haciendo, no puedes hacer menos, porque el objetivo cada vez va siendo más alto. Entonces estamos ya en eso, ya nada más que Rafa González, como quien encabeza este proyecto del patronato, empezar ya a que ellos comiencen a hacer su trabajo, y el granito de arena que uno puede aportar desde la función pública o como medio transmisor de un juego de béisbol, pues creo que puede aportar, ¿no? y apoyar para el equipo. Diego, te agradezco muchísimo. Salud. Ya por último, te agradezco. Gracias. Conocer más acerca de la trayectoria de mis compañeros. Se nos ocurrió y creo que es interesante y que la gente, pues, que nos ve a veces como rivales, como enemigos. Cada quien desde su trinchera pues defiende, ¿no? Lo dije anteriormente, sus colores, claro. Pero hay una buena amistad. Te agradezco muchísimo formaras parte de este programa y todo el éxito del mundo, lo mejor en lo que resta del año y pues a seguir apoyando a los algodoneros y sí, vamos por el tetracampeonato. Sí, definitivo. Yo creo que la verdad te agradezco por esta oportunidad. Creo que cuando uno
toma la decisión, como lo platicamos ahorita, ¿no? De dar un paso arriesgado, el tiempo te va a dar la razón en materia de frutos, ¿no? Yo recuerdo que a inicios de año, de este 2022, que todos nos, lo voy a decir de esta manera, todos nos deschongamos por a ver quién tenía más visores en Facebook. Me llama mucho la atención que tú nunca te preocupaste por eso. Y yo en lo personal en aquel entonces decía, su forma, decía, él no quiere de esta manera. Y a la postre el tiempo te dio la razón, porque el éxito que tuviste en YouTube, en la postemporada, en la final, fue lo que, y yo siempre lo vi así, fue lo que cosechaste durante todo el año. O sea, a final de cuentas, bueno, pues uno lo que va sembrando es lo que cosecha, ¿no? Y empieza uno medio tambaleándose y en ocasiones querer tirar la toalla y créeme que no. O sea, yo en alguna ocasión, te platico rápido antes de irnos, tuve la oportunidad de dar una conferencia que en aquel entonces me pidieron, de desarrollo económico, hace unos 3 años, a jóvenes de una universidad. Y yo les decía que el éxito yo lo veo, y no que me considero una persona exitosa, pero el éxito yo lo veo muy, muy similar. No sé si alguien que nos está viendo haya visto alguna ocasión una fotografía. Son 4 fotografías con las etapas en las que se construyó la Torre Eiffel. La Torre Eiffel empezó por 4 patas, es la primera fotografía. La segunda es, la Torre Eiffel se divide en 3 partes, la primera parte de la torre, la tercera fotografía es la segunda parte de la torre, y la última fotografía es la última parte de la torre construida. Y lo que dice el escrito, pues, el que dice la imagen esa, dice: hasta lo más majestuoso en el mundo empezó desde cero. Y así es como yo veo el éxito. O sea, no puedes pretender llegar desde cero y ser exitoso en un día, porque eso es imposible, eso no lo va a lograr nadie. Entonces tienes que empezar desde abajo, a construir los cimientos de lo que quieres tener, y en ocasiones el viento te va a tirar piezas y es volver a darle y a seguirle hasta que des, ¿no? Digo, independientemente de conocer o no conocer una estructura como la Torre Eiffel, todo el mundo sabemos dónde está, y todo el mundo sabemos que es uno de los edificios más fotografiados del mundo, que tardó muchísimo tiempo en construirse. Entonces el éxito así lo veo yo, es el picar piedra y el no perder tu visión de lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y creo que en el camino, lógicamente, habrá muchas personas que abandonen ese proyecto y se dediquen a otra cosa, es muy respetable. Los que no lo hemos hecho hasta el momento, bueno, pues a seguirle, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, el día que veas hacia atrás y que veas todo lo que sufriste y le batallaste y todo lo que dejaste en el camino, los sacrificios que hiciste en el camino, pues hoy en día ya te están dando frutos. No, te agradezco porque esa confianza la hemos tenido, y me decía mucho: ¿y por qué no Facebook? Le mando un saludo a Dani Guevara. Transmite por Facebook, y me enfoqué mucho en YouTube. Dani, porque no le sabe al YouTube. Sí, me fui por YouTube, desde el regional, campeonato estatal, nacional, y pues ahí fuimos avanzando poco a poco. Y recuerdo en la final, una de las suspensiones, me decía Diego: pues ahí está, ¿sí? Lo que le apostaste de un principio te dio frutos al final, y ahí vamos, estamos comenzando, no crean que apenas estamos arrancando en eso. Te agradezco muchísimo. Gracias. De veras, Diego, fue un placer platicar contigo, platicar de tus experiencias. Lo de Josué López no me lo sabía, pues tantas cosas que nos compartiste, tus gustos, lo que representa tu familia. Fue de veras un placer. Gracias. Mi estimado Diego, gracias. Por último, a ver, si uno quiere verlo en las redes sociales, aparece como Don Diego Hermosillo. Sí. ¿Por qué Don Diego Hermosillo? ¿De dónde el don? En el 2008, que yo me doy de alta en Facebook, que ahorita me da, ya ves que te aparecen los recuerdos de Facebook que escribía en aquel entonces. Y un día de esos tantas tardes que como chavo piensas en muchas estupideces, me llegó la curiosidad
Y decía, bueno, yo no me imagino cuando yo, si es que llego a viejo, si es que llego a ser abuelo, yo no me imagino el que me digan Don Diego, porque no es un nombre que se acople a ese mote, ¿no? Okay. De como Don Carlos, Don Jesús, Don Arturo, Don Luis. Yo decía, Don Diego, como que no. Entonces, recuerdo mucho que dije, bueno, me voy a cambiar el nombre en el Facebook para que ya desde ahorita la gente me vaya identificando. No porque me sienta yo el don o porque tenga un estatus de respeto para que me digan así, no. Fue más bien para que cuando llegara yo a viejo ya no se sintiera esa diferencia de decir Don Diego. Entonces, bueno, de una vez. Y fíjate que ha sido muy curioso porque... Te ha funcionado, la verdad es que sí. Y deja tú, hay gente que cuando daba noticias, gente que me conocía y por la voz me identificaban y me decían, ¿usted es Don Diego? Sí. Sí, y me dicen, oiga, es que yo pensé que era un señor, un viejito, vaya, un adulto mayor. No, pues soy yo. Y sí, hasta la fecha, mucha gente me llama así. En el trabajo, mucha gente y así se me quedó yo. Pues como tú comentaste hace rato, ¿no? O sea, por algo hay que comenzar y el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. En los grupos que compartimos de WhatsApp también. Oye, Don Diego, esto, pues es parte ya de lo que construiste en su momento y que ahorita, bueno, se ve reflejado en parte de tu personalidad, mi estimado Diego. Gracias. Bueno, despedimos Charla con el Champ en Pasión Deportiva Delicias por YouTube. Muchas gracias, la producción de Gerardo Hermosillo, al restaurant bar La Malquerida, muchas gracias también. Y le recuerdo, no lo olvide, Botanas Eva, la mejor opción, Botanas Eva. Nos puedes encontrar así en Facebook, Botanas Eva, siempre en los mejores eventos y con la mejor compañía. Gracias.